Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Muchas gracias por acompañarnos. Es para nosotros siempre un gozo, una bendición poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y hoy me gustaría hablarles acerca de la fidelidad de Dios. De vez en cuando es bueno reflexionar y recordar uno de los atributos más importantes de nuestro Dios Todopoderoso. Y es el hecho de que Él es fiel. Siempre podemos nosotros confiar en su fidelidad. La fidelidad de Dios nunca falla. Es más, la Biblia nos dice que su fidelidad y sus compasiones, sus misericordias son nuevas cada día. Nuestro Dios es un Dios fiel. No tienes que dudar, no tienes que ponerte a pensar si Dios va a cumplir, si Dios va a actuar, porque en su fidelidad Dios siempre propone, dispone, suple. El pasaje que quiero presentarles hoy como inicio proviene del primer libro de Samuel en el capítulo 7. Los que conocen la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se acordarán que el pueblo de Dios era un pueblo como la generación presente, fácilmente distraídos, fácilmente alejados de Dios, los caminos de Dios. Y bueno, en el Antiguo Testamento vemos un ciclo vicioso, en donde el pueblo de Dios se encuentra en un momento cerca a Dios, obedientes a Dios, sus corazones con Dios, pero luego vemos cómo el pueblo de Dios se aleja, desobedece a Dios, se rebela en contra de Dios, se pone en búsqueda de dioses ajenos, de ídolos. Entonces Dios envía a sus profetas, a sus mensajeros, para comunicarle al pueblo de Dios sus rebeldías, sus desobediencias y tratar de reconectar el corazón del pueblo de Dios con Dios. Y uno de estos sucesos encontramos aquí en primero de Samuel. El profeta es llamado Samuel. Samuel es enviado por Jehová a comunicarles al pueblo que se habían alejado. Y a consecuencia de esa rebelión, esa desobediencia, Dios permite que los enemigos de Israel invadieran. Y Samuel va y se presenta con el pueblo y les aclara y les explica que la razón que Dios ha permitido tal invasión y tal adversidad es a consecuencia de la rebeldía del pueblo. Entonces lo reta a reconciliarse con Dios, lo reta a regresar a Jehová y se comprometen. Y esto es lo que impulsa a lo que vamos a leer hoy. Aquí en 1 Samuel 7:12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese es un símbolo que no solamente marca lo que Dios hizo para su pueblo en ese momento en la historia. Sí, Samuel usa una piedra física y da nombre a ese lugar para que el pueblo de Dios jamás olvidara de la fidelidad de Dios. Pero esto también representa que la fidelidad de Dios es continua, es permanente, es duradera. Y me gusta este versículo porque la expresión que usa Samuel nos puede servir de gran ánimo y gran aliento, inclusive en el día de hoy. Hasta aquí nos ayudó Jehová. No sé cuántos años tú tienes en el Evangelio, cuántos años tú tienes sirviendo a Dios, pero una cosa sí te puedo decir: tú estás a donde estás porque hasta aquí te ha ayudado Jehová. Si no fuera por Dios, si no fuera por su fidelidad, por su bondad y porque te ama, no estuviéramos donde estamos. Es por eso que es bonito marcar los aniversarios, es bonito celebrar los aniversarios, ya sea de un matrimonio
o un cumpleaños o un aniversario, digamos, de una iglesia, una congregación, porque todo esto es evidencia de la gran fidelidad de Dios hacia sus hijos. Y miren, en este pasaje no solamente es una comunicación, sino que hay seguimiento inmediato, porque inmediatamente después de que Samuel pone esa piedra, nombra ese lugar y le recuerda al pueblo de Dios que hasta aquí les ha ayudado Jehová. Miren lo que dice el versículo 13 en 1 de Samuel 7, dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Miren, inmediatamente vemos los resultados. El pueblo de Dios regresa a Jehová, se reconcilian, reconocen su rebeldía, su desobediencia, regresan a Jehová inmediatamente después de que Samuel pone la piedra, nombra ese lugar, le recuerda de su gran fidelidad. Dios logra y cumple su promesa hacia sus hijos. Por eso es importante recordar esto, porque vas a pasar por tiempos difíciles, vas a pasar por adversidad, circunstancias duras, y en esos momentos es importante que recuerdes la fidelidad de Dios. En Lamentaciones, uno de los libros en donde el profeta Jeremías resume algunos sucesos del pueblo de Dios cuando se alejaron de él, en ese libro lamentoso, llamado Lamentaciones, encontramos uno de los versículos más animantes, porque se trata de la misericordia de Jehová. Y Jeremías les da a conocer al pueblo acerca de la grandeza de la fidelidad de Dios. Dice aquí en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Dice, la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, hermana, no hay cosa más grande. La fidelidad de Dios ni se acerca a la fidelidad de otra persona. Aquellos que tú consideras amigos, compañeros, nadie es más fiel que Dios. Es parte de su personalidad, es parte de quién es Él. Dios es fiel y su fidelidad es grande y es nueva cada mañana. Es más, el salmista nos dice en Salmos 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Así de grande es. El salmista está tratando de describir, de comprender la grandeza de la fidelidad de Dios. Dice, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Miren qué grande, qué cobertura tan enorme tiene la fidelidad de Dios. Es posible que tú estás pasando por algo difícil. Quiero recordarte, amigo, amiga, que la fidelidad de Dios es grande. Alcanza a cubrir lo que tú estás pasando. Trae tu necesidad a Él. Trae tu petición a Él. Pide de su fidelidad. El Salmo 119:90 también nos explica que la fidelidad de Dios no solamente es grande y alcanza mucho, sino que también pasa de generación en generación. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por eso la Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia. Él es inmutable. El mismo Dios que fue fiel en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que fue fiel en el Nuevo Testamento y sigue siendo fiel hoy. Por eso tú siempre puedes confiar y respaldarte en Él y en su fidelidad. Y por eso es importante que usted, si es padre, abuelo, tío, si usted está en una posición de influir a la siguiente generación, hay que enseñarles ahora mismo de la fidelidad de Dios, para que ellos también tengan esa misma experiencia, reconociendo que el mismo Dios que los salvó
que salvó quizás a usted, a su abuelo o a sus padres, es el mismo Dios que está con ellos. Es parte de nuestro deber ayudar a la siguiente generación también depender de, confiar en y respaldarse en la fidelidad de Dios. Pero eso sí, no solamente es algo del Antiguo Testamento, no me refiero solamente a la historia, porque la fidelidad de Dios también extiende en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3, el apóstol Pablo le escribe a esta congregación de recién convertidos que estaban enfrentando gran adversidad, estaban enfrentando enemigos, falsos maestros, y algunos de ellos su fe estaba flaqueando. Y les dice Pablo, a pesar de todo eso, dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pablo les dice, Dios es fiel, confía en su fidelidad, depende de su fidelidad, respáldate en su fidelidad. Miren, la Biblia nos dice que el enemigo es como león rugiente buscando a quien devorar, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y me gusta lo que dice 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que no importa lo que has hecho, lo que has dicho, lo que hay en tu pasado. Si tú confiesas tus pecados a Dios, te arrepientes, pides perdón, Él es fiel para perdonarte y también para limpiarte de toda maldad. No hay nada, amigo, amiga, que tú puedas hacer que cae afuera de la fidelidad de Dios. Si tú pides perdón, si tú te arrepientes, si tú confiesas tus pecados a Él. ¿Y saben qué? Lo más hermoso de todo esto es que aún aquellos que no confiesan y que no piden o reconocen su necesidad de perdón de Dios, dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. En otras palabras, aunque tú fueras infiel, si tú no eres fiel a Dios, Él sigue siendo fiel a ti. ¿Por qué? Porque así es Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Es parte de su naturaleza. Es quien Dios es. Es un atributo que nada ni nadie puede cambiar. Por eso les digo, mis hermanos, mis hermanas, una de las bendiciones más grandes que tenemos nosotros los hijos de Dios es la fidelidad de Dios. En Él siempre podemos contar, siempre podemos respaldarnos en Él, siempre podemos nosotros esperar y confiar en su gran fidelidad. Si te encuentras desanimado, enfrentando algún problema, alguna dificultad, déjame animarte. Recuerda la fidelidad de Dios. Ponte a pensar cuántas veces Él no te ha rescatado, te ha bendecido, te ha ayudado a atravesar dificultades, porque es el mismo Dios que te ha salvado, es el mismo Dios que te va a ayudar a atravesar cualquier dificultad que estás enfrentando. Dios te bendiga, hermano, hermana, ánimo, que encuentres aliento en esto y que la gran fidelidad de Dios, que es nueva cada mañana, te ayude a acercarte a Dios. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por ser bueno, por ser bondadoso, por ser fiel. Tu gran fidelidad nos anima, nos alienta. Y Dios, es lo que necesitamos cuando estamos pasando por problemas de adversidad y dificultad. Gracias, Dios, porque eres bueno, eres confiable. En ti podemos respaldarnos y siempre podemos depender de ti. Y ayúdanos, Dios, por favor, a enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, también a confiar que nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios cuya fidelidad extiende de generación en generación y que eso también sirva como fuente de ánimo y aliento para ellos también. Gracias te damos por todo ello. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, así, hermanos, hermanas, gracias nuevamente por acompañarnos. Para nosotros siempre es un gozo, una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y les animo a que sigan buscando de Él cada día. Dios me los bendiga a todos ustedes.